Buenos días, hermanos. Como ya lo mencionó el pastor, voy a seguir con la serie a Carta a los Colosenses. El hermano que estaba dando clases pues, es el hermano Chava, el libro de Esther. Pero pues vamos a hoy a seguir. Como tema para este mensaje es completos en Cristo, porque es de lo que Pablo está hablando desde un versículo atrás, que somos completos en Cristo. Y como texto vamos a pasar a Colosenses. En Colosenses capítulo 2, versículo 11. Colosenses 2, capítulo 11 al 15. Le voy a dar lectura y después vamos a pasar más adelante. Dice, en él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ese es el tema de hoy y que quiero darle un poco de trasfondo a esto porque pues ya tiene algo de tiempo. La iglesia en Colosas estaba siendo atacada por una secta más o menos conocida como los esenios. Realmente era legalismo judío con paganismo. Estaban enseñando que Jesús no era Dios, estaban negando la suficiencia de Cristo, realmente querían meter muchísimas herejías que más adelante vamos a ver. Y para este punto Pablo estaba encarcelado en Roma. Entonces el pastor de la iglesia en Colosas, quien era Epafras, se va hasta Roma y le dice a Pablo: mira, Pablo, esto está sucediendo con la iglesia. Estos falsos maestros están viniendo y quieren meter todo este tipo de herejías. Y Pablo escribe esta carta que como tal realmente es una refutación a la falsa enseñanza que ellos estaban enseñando. Realmente esto era lo que es una negación, realmente es una refutación lo que Pablo está haciendo de toda esta falsa enseñanza. Entonces estaban enseñando filosofía, estaban diciendo que Cristo no era Dios, que era una emanación, que realmente nomás era un espíritu que provenía de Dios, que sí, en parte estaba bien, pero que necesitaban más emanaciones, más ángeles para tener ese conocimiento completo, que claramente pues solamente ellos decían que lo tenían. También estaban negando su humanidad, decían que Él no había venido en carne. Estaban diciendo, miren, de hecho Jesús hasta cuando caminaba no dejaba huellas. Eso era lo que ellos estaban diciendo. Y Pablo ya ha hablado, miren, Jesús es Dios. Él dice, en Él habita toda la plenitud de la divinidad. Él es suficiente, Él es Dios. En todos los atributos los tiene Él. Todo el poder está en Él. Y Pablo también ya ha dicho, miren, Jesús vino en carne. Dice que habitaba su plenitud de la deidad corporalmente, es decir, en su cuerpo de carne. Y Pablo ya ha hablado mucho acerca de esto. También estaban enseñando el misticismo, visiones, estaban enseñando adoración a ángeles también. Estaban enseñando el asceticismo, que necesitas abstenerte de muchas cosas. Es más, ¿cómo lo podría decir? Vete a vivir, abstiénete de todo. No comas esto, no toques eso, es malo. La materia es mala, ellos decían. Por lo tanto, apártense, no toque nada de eso. También estaban enseñando que la obra de Cristo no era suficiente para la salvación. Ellos decían, miren, está bien que tengan a Cristo, pero necesitan un conocimiento más profundo. Y ahora ellos decían, miren,
aquí está hablando acerca de la circuncisión. Miren, necesitan circuncidarse para la salvación. No es suficiente que crean en Cristo, tienen que ser circuncidados. Y Pablo ahora va a hablar de esto en estos siguientes versículos, pero vamos a empezar con una oración para pedir la dirección de Dios. Padre, te doy gracias por este día más de vida, gracias por cada uno de mis hermanos que está aquí, Señor. Pido, Padre, que me ayude a explicar su palabra de una manera correcta, Señor. Pido que mis hermanos puedan salir edificados, que este mensaje sea de bendición para ellos, Señor. Te pido que quite de mí todo eso que estorbe, Padre, para que yo pueda explicar su palabra de una manera correcta. Le pido que me use, Señor, que su Espíritu nos abra el entendimiento aún más, Padre, para entender su palabra. Gracias por todo, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Ok, entonces como primer punto vamos a ver salvación completa. En Colosenses 2:11 dice: en él fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Él dice, miren, su salvación está completa. No hay por qué y no hay necesidad para que ustedes se circunciden. Esto estaban enseñando los falsos maestros. Dicen, está bien que crean en Jesús, pero tienen que circuncidarse. Y recuerden, la iglesia en Colosas era una iglesia gentil, no eran judíos. O sea, era totalmente ajeno la circuncisión a ellos. Querían venir y querían imponerles esto, legalismo judío. Pero Pablo dice, miren, ustedes ya fueron circuncidados, con circuncisión no hecha a mano. En serio, los colosenses ya habían sido circuncidados y todos aquellos que son creyentes, la Biblia dice que hemos sido circuncidados espiritualmente. Ahora, aquí Pablo está hablando de una circuncisión espiritual, no física, la cual habla del corazón. Es quitar los pecados de la carne, una vida nueva. Y en Israel hubo dos posturas en base a la circuncisión. Cada vez que un niño judío era circuncidado en el 8º día después de que nacía, esa era la señal de que pertenecía a la nación de Israel. Entonces ellos están enseñando esto, los falsos maestros están enseñando que tienen que circuncidarse, pero era totalmente ajeno a ellos, porque ellos eran gentiles. Pero se volvió controversial esto de la circuncisión, y hubo dos maneras de pensar. Unos decían que era suficiente para ponerlos en una buena relación con Dios. No importaba si el israelita era bueno o malo, pensaban que la circuncisión era suficiente para salvarlos. Y esa era la mentalidad de muchos en el tiempo del Señor Jesucristo. Muchos creían, es que yo ya fui circuncidado, pero Pablo dice que no todos los que descienden de Israel son israelitas. No todos. Dice, y bueno, muchos dirían, bueno, es que también con Abraham. Pero Abraham primero fue justificado, después fue circuncidado como 14 años después de que él había creído, que había creído por fe. Y hubieron otros judíos que creían que la circuncisión solo era una marca externa de que uno estaba realmente consagrado a Dios. Solamente era una marca por fuera de lo que realmente había en el corazón. Y ellos estaban en lo correcto. Era un símbolo por fuera de lo que realmente importaba en el corazón. Y solo Dios puede circuncidar el corazón. Vamos a ver unos versículos para... En Levítico, vamos a pasar a Levítico. En Levítico capítulo 26. Levítico 26, versículo 41. Vamos a ver unos 26, 41. Levítico 26, versículo 41. Dice, entonces saldrá libre de tu casa y él y sus hijos consigo y volverá. Perdón. 26. Cierto, perdón. 26, sí. Perdón, sí, me equivoqué más. Es el 41, acá está. Dice, yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. Entonces se humillará su corazón incircunciso.
Vamos a ver otro versículo en Ezequiel. Ahí en Ezequiel 44. En Ezequiel, capítulo 44, versículo 7. 44. Versículo 7 dice, pero vamos a ver desde el 6, y dirás a los rebeldes a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel, de traer extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne. Ahí está hablando de las dos, incircuncisos de corazón, incircuncisos de carne, para entrar en mi santuario y para contaminar mi casa. Bueno, este es el punto. La circuncisión solamente era una señal externa, pero lo que realmente era la circuncisión del corazón es quitar, es una nueva naturaleza, realmente es el nuevo nacimiento, es un cambio en el cual Dios quita ese corazón de piedra y les da un corazón nuevo. Vamos a ver otro en Deuteronomio. En Deuteronomio capítulo 30. 30, versículo 6. Dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, ¿para qué? Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Entonces lo que importaba era la circuncisión, pero en el corazón. La que estaba por fuera es solamente un símbolo de lo que había aquí. Y Pablo les está diciendo a los colosenses, miren, ustedes ya fueron circuncidados, en ustedes ya se cumplió lo que esa circuncisión estaba simbolizando. En ustedes ya se cumplió, ustedes ya fueron circuncidados, no hay por qué ustedes tengan que circuncidarse, porque en ustedes ya se cumplió lo que estaba simbolizando esa circuncisión. Es quitar ese pecado, quitar ese corazón, una nueva naturaleza. Se les dio una nueva naturaleza cuando fuimos salvos, nuestra naturaleza vieja fue quitada, no necesitan la circuncisión en la carne. Y Pablo nos da otra ilustración de lo que significa ser liberado de la vieja naturaleza. Y realmente bueno, voy a dar una explicación más, un ejemplo. Mucha gente piensa que el cristianismo es ciertas reglas. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que ir a la iglesia? ¿Tengo que leer la Biblia? No. La vida cristiana, el nuevo nacimiento nos pone en esa relación correcta con Dios. Y obedecemos porque es lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Por eso amamos a Dios, porque Dios ya nos cambió esa nueva naturaleza. Nos dio esa nueva naturaleza. El viejo hombre ya murió con Cristo, es lo que Pablo también está diciendo. En el versículo 12 dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ahora, este bautismo no es el bautismo en agua, y Pablo no está enseñando tampoco aquí regeneración bautismal, que puede ser salvo por medio del bautismo. Este bautismo retrata la unión del creyente con Cristo. Fuimos colocados en Cristo en el bautismo en agua, y esto es un retrato. Realmente cuando somos bautizados es un retrato de este bautismo, del bautismo del Espíritu Santo. Eres muerto, sepultado y resucitado para vida nueva. Y Pablo está diciendo, ustedes ya tienen esta vida nueva en Cristo. No necesitan la circuncisión tampoco, y ya murieron, su viejo hombre ya murió, y ustedes ya son resucitados para vida nueva con Cristo. Pablo está diciendo, ya morimos con Cristo cuando Él murió, y ahora nos resucitó para vida nueva. Nuestra vida antigua fue sepultada cuando fuimos salvos, morimos y resucitamos en vida nueva. Esto ya pasó. Es como si Dios nos hubiera llevado hace 2000 años y hubiéramos muerto con Cristo ahí.
Eso es lo que está diciendo Pablo. Ustedes ya murieron, su vieja naturaleza ya murió. Ustedes ya pueden agradar a Dios. Ya estamos en una relación correcta con Dios por Cristo. Vamos a ver un versículo ahí en Romanos. En Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6, versículo 3. Romanos 6, 3. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ahora, aquí no está hablando tampoco del bautismo en agua. Dice, por tanto, no, el 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Es decir, ya no estamos esclavizados al pecado. Nuestra vieja naturaleza ya murió. No hay por qué esclavizarnos de nuevo. Somos libres. Ahora, si hay una lucha, realmente es lo que la Biblia dice, y Pablo lo explica. Hay una lucha en el creyente. ¿Por qué? Porque tenemos dos naturalezas. Tenemos esa nueva vida, pero tenemos este cuerpo. Y es donde está la pelea, lo que dice Pablo. Ahora vamos a pasar al perdón completo. En Colosenses 2:13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Ahora, Pablo pasa aquí a hablar de la condición de los colosenses. Miren, dice, ustedes en posición ya están bien, porque ya murieron en Cristo. Cristo ya les dio esa nueva vida. Él dice, ustedes estaban muertos. Antes de que creyeran, antes de que ustedes fueran salvos, estaban muertos. Muertos en pecados. Y era igual que toda la humanidad. Estábamos muertos antes de nuestra salvación. Y estar espiritualmente muerto significa estar desprovisto de todo sentido, ser incapaz de responder a estímulos espirituales, al igual como la muerte física lo es. Si hay un muerto allá afuera y tú le dices, mira, ven, te voy a llevar al hospital donde te van a poner estas cosas en el pecho para reanimarte. Es imposible, no te va a oír. Está muerto. No tiene vida. Y es lo que Pablo está diciendo. Ustedes antes de su salvación estaban muertos. Estaban tan atrapados por el dominio del pecado que no es posible que respondan a Dios. No podían responder a Dios. No respondían a la verdad de Dios ni a la Biblia. Eso es verdad. Prediquen a una persona, están muertos. No responden a la verdad de Dios. Si Dios no los salva y les da vida, no responden. Es como si le estuvieras hablando a un muerto y no entienden la verdad espiritual. Y luego dice en la siguiente parte del versículo, estando muertos en la incircuncisión de vuestra carne. Esta frase refleja a los gentiles, porque esa era nuestra condición, éramos incircuncisos, estábamos fuera del pacto. Vamos a verlo en Efesios. Vamos a pasar ahí Efesios. En Efesios capítulo 2. Efesios 2, 11 y el 12 dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, aquí está hablando los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Luego él dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo,
alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es más, tenían muchos dioses, pero no tenían al Dios verdadero. No tenían esperanza. Y aparte de eso, vivían en la corrupción antes. No tenían esa nueva naturaleza. Eran incircuncisos. Pero vean la siguiente parte del versículo. Esto no termina aún ahí. La siguiente parte dice: os dio vida juntamente con él. Estaban muertos, pero Dios les dio vida. Quienes estaban en sus pecados y sin esperanza recibieron vida mediante Cristo. Ahora, ¿quién empieza la salvación? Dios. Mucha gente, dice, sí, pero es que yo acepté a Dios. Sí, Dios te dio vida, por eso estás aquí. Por eso la Biblia es clara en todos estos aspectos de que Dios fue el que nos eligió. Entonces Pablo les está diciendo a los colosenses: miren, estaban muertos, Él les dio vida, Él tomó la iniciativa en la salvación y por medio de Él, como resultado, recibimos el perdón de todos nuestros pecados. Ese es otro punto. Y saber, hermanos, que nuestros pecados han sido perdonados es motivo de gozo. Todos, la Biblia dice, todos nuestros pecados han sido perdonados en Cristo. Todos, tanto pasados, presentes como futuros. Y es lo que Pablo está diciendo en ese mismo versículo, ahí en Colosenses. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Él tomó la iniciativa, Él nos perdonó, porque Él también nos dio vida. Ya fueron perdonados, no necesitan nada más, porque ¿qué más hay que añadir a la salvación? ¿En serio se van a circuncidar? ¿Necesitan circuncidarse para tener esa salvación? Pablo dice, miren, no, sus pecados ya fueron perdonados. ¿En serio quieren añadir este rito para su salvación cuando lo que simbolizaba ya se cumplió en ustedes? No hay por qué circuncidarse. Ya Dios les perdonó sus pecados. Vamos a ver unos versículos en Isaías. Ahí en Isaías 43, versículo 25. Dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Dios es el que los borra. Él borra nuestros pecados. Y Él ya los borró en la cruz. Vamos a ver otro versículo en Salmos. En Salmos, capítulo 32. Salmos 32, 1 y 2. Dice, bienaventurado, dichoso aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Ese es otro, hermano. Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados. En Isaías 1:18. Vamos a pasar ahí mismo a Isaías. Isaías 1:18. Dice, venid, luego dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Cuánto perdón allí? Completo. Si fueren rojos, van a ser blancos como la lana. Perdón completo, totalmente salvos, totalmente perdonados. ¿Por qué hay que añadirle más a su salvación? Y cuando Dios nos perdona, vamos a ver
Vamos a pasar ahí mismo, en donde estamos en la lectura, en Colosenses 2:14. Lo hace anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. La palabra aquí para acta en su significado literal es manuscrito o autógrafo. Era una nota escrita a mano de un deudor reconociendo que estaba endeudado. Era un pagaré, es lo que significa. Era un pagaré. Estaba este manuscrito con toda la lista de nuestras faltas, firmado. Yo, Señor, te debo esto. Realmente es un pagaré, de que lo tienes que pagar, lo vas a pagar. Vas a pagar esa deuda. Teníamos una deuda de pecado, le debíamos a Dios, y la palabra ahí en ese mismo versículo para decretos, dice, anulando el acta de los decretos, la palabra ahí para decretos se refiere a la ley de Moisés. Esa era la ley. Por la violación de la ley teníamos esa acta, y Pablo dice que nos era contraria. ¿Por qué? Porque nos condenaba. Estaba esa acta que nos condenaba, ahí están las evidencias de todos los pecados que has cometido. Has infringido la ley. Y esto abarca tanto a judíos como a gentiles. La Biblia dice que Dios le ha dado a cada hombre su ley en su corazón. Todos saben. Muchos la tienen escrita y otros la tienen, todos la tenemos aquí. Entonces esto abarca a todos. Hemos desobedecido su ley. El manuscrito nos era contrario porque nos condenaba, era suficiente para condenarnos al infierno. ¿Qué dice Pablo? Maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Malditos. Es lo que decía. Y la siguiente parte del versículo dice, quitándola de en medio. Dios la quitó. Quitándola de en medio, literalmente, aquí significa borrar frotando. Y esto en los tiempos de Pablo en los tiempos de Pablo el material en que se escribían eran papiros o pieles de animales. Y las dos eran bastante caros y no se podían malgastar. De hecho, la tinta antigua con que se escribía no contenía ácidos, no traspasaba el papel. No lo traspasaba. Se quedaba solamente sobre la superficie del papel, sin descomponerlo. Y algunas veces el escriba, para ahorrar un papiro o un pergamino que ya había usado, tomaba una esponja y lo frotaba, lo borraba frotando. Eso es lo que Pablo está diciendo. Dios quitó esa acta, quitó esa lista y la borró. Quedó totalmente limpia esa deuda, ese papiro, más bien ese manuscrito que nos era contrario. Y todo fue esto por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Él fue el pago por nuestro rescate. Él fue el que por medio de Él esta acta puede ser borrada. Y luego la siguiente parte del versículo dice, clavándola en la cruz. El manuscrito o la lista de los delitos de un criminal crucificado era clavado en la cruz junto al delincuente. Era clavado arriba. Ahora tomen esta escena. El Señor Jesús está en la cruz y esa acta, ese manuscrito que nos era contrario porque nos iba a condenar, fue puesto en la cruz de Cristo. Fue clavada ahí. Y Él fue el que a Él se le acreditó toda la cuenta, hermanos, de todos los que habían de creer en Él. Ahí fue donde se pagó esa deuda que nosotros teníamos con Dios. Él dice que Dios es justo y que Dios no va a pasar ninguna transgresión por alto. Todo pecado va a ser castigado. Entonces los pecados de los creyentes
fueron puestos en la cuenta de Cristo y clavados a su cruz, mientras Él pagaba el castigo en lugar de ellos, de modo que satisfizo la ira de Dios. Dios quedó satisfecho por el sacrificio de Cristo. Entonces, no hay nada más que agregar. Pablo le dice a los colosenses, no hay nada más que agregarle a su salvación. Cristo ya los salvó, perdonó sus pecados, se cumplió esa parte de la circuncisión en la vida de ustedes, lo que simbolizaba. Tienen un perdón completo. ¿Para qué agregarle algo más? No hay nada más que agregar para nuestra salvación. De hecho, cuando el Señor Jesús estaba en la cruz, Él dijo, consumado es. La obra para la salvación del hombre está completa. Dios lo que tenía que hacer para salvarnos ya lo hizo. Ya lo hizo. Entonces, como tercer punto, vemos victoria completa. En Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El Señor Jesús dice que ha despojado a las principales y a las potestades. Ahora, principados y potestades son categorías de ángeles. Y de hecho les había comentado que los falsos maestros querían introducir esta herejía de adoración a los ángeles. Y Pablo dice, miren, estos ángeles, los cuales realmente eran ángeles caídos, y la palabra para despojó ahí, que se usa aquí, quiere decir quitarle las armas y la armadura a un enemigo vencido. Entonces esta es la escena, Pablo utiliza este lenguaje y es la escena de un general romano que había obtenido una victoria exhibiendo en un desfile público victorioso por las calles de Roma, llevando a sus gobernantes y a los reyes que había vencido, los mostraba como su botín. Satanás y sus huestes fueron vencidos en la cruz. No solamente nuestros pecados fueron pagados, sino que Satanás también fue derrotado. Y Pablo dice, Cristo los exhibió públicamente, como un general romano los llevaba por las calles exhibiéndoles como su botín, sin armadura y sin armas. Cristo venció. Ahora el Señor Jesús triunfó y su victoria en la resurrección despojó por completo a Satanás de todo su poder y acabó con los planes que tenía para detener su obra. Eso es lo que quería, detener su obra, pero el Señor triunfó sobre ellos. Él los venció. Él reina soberanamente sobre todo. Él ya venció. Para darle la conclusión, la muerte del Señor Jesucristo nos trajo transformación, lo principal, perdón completo, totalmente completo, victoria completa. No necesita añadirse nada más para la salvación. Cristo ya ha hecho todo para nuestra salvación. Lo que necesitamos es un mejor entendimiento de lo que Cristo ya hizo por nosotros en la cruz. Vamos a terminar. Padre, te doy gracias por este día más de vida, Señor. Gracias por lo que usted ha hecho en esa cruz, Padre, por Señor Jesús, por nosotros. Gracias porque usted pagó, Padre, nuestra cuenta. Ese manuscrito que nos era contraria, que nos condenaba, Señor. Gracias por su obra, porque usted triunfó, Señor. Usted es nuestra victoria. Gracias por todo, en el nombre de su Hijo Jesucristo.